Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, siempre inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Lo acaban de ver ustedes, lo hemos planteado a lo largo de todo el día. Un tema que ha generado polémica, un artículo, un decreto que había sido expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que buscaba, entre otras cosas, establecer controles, unos controles con un fin específico a través de una aplicación para que a través de la web y a través de un portal, Bogotá Cuidadora, usted pudiera allí registrar sus datos personales que le permitieran a las autoridades de salud establecer la forma como se mueve, las personas con las que se relaciona, datos personales, entre esos, pues por supuesto el de su casa, el lugar hacia donde se dirigía, las horas de salida y las horas de llegada, el tipo de transporte en que se moviliza, el correo electrónico y hasta el número celular. Bueno, por supuesto también la cédula de ciudadanía y todos los datos personales. Esa aplicación, eso que ustedes están viendo, pues desató toda una tormenta que ya había ocurrido, inclusive en ciudades donde ha sido ejemplar el manejo de la información como Medellín, también en la ciudad de Cali e inclusive en otras partes del mundo. El tema, pues estaba contenido en ese decreto que decía eso, lo que ustedes ven en pantalla, que quienes fueran exceptuadas del aislamiento se deberían inscribir a través de ese formulario previsto en esa aplicación digital Gobierno Abierto de Bogotá. La tormenta se desató al punto que la misma alcaldía decidió eliminar ese parágrafo, derogar ese aparte de esa decisión para que no fuera obligatoria, que tal vez era lo más importante. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, lo informó a través, como siempre, de su cuenta de Twitter, dijo que es un instrumento de información para cuidado colectivo, respetando las garantías de habeas data, es decir, las garantías de protección de los datos de las personas. Un tema que es muy sensible, que más allá de la polémica que ha generado este tema de la aplicación para controlar la circulación en Bogotá y tratar de establecer el tema de las personas que se mueven en la capital del país, pues de nuevo puso sobre el tapete, repito, el tema del uso de información, el uso de esos datos que a diario entregamos a través de todo tipo de aplicaciones. Esto para verificar, repito, la gente que se mueve y la gente que entrega sus datos a través de sus teléfonos celulares. Saludo a mis dos invitados hoy en Sala de Prensa. Uno de ellos, el doctor William Mendieta, es el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. Doctor Mendieta, gracias por atendernos. Juan Roberto, muy buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio. A usted muy querido por estar con nosotros. Y saludo a un experto que es nuestro querido compañero José Carlos García, el editor digital de Blue Radio de nuestro medio hermano. Don José, gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Juan Roberto, siempre es un placer. Muchas gracias. Muy bien. Voy a arrancar con el doctor Mendieta para hablar, bueno, ya superada el tema jurídico y para no querer entrar en el detalle, ¿qué consideraciones había hecho la alcaldía en torno a la obligatoriedad de establecer y de entregar esos datos a través de esta aplicación, doctor Mendieta? Juan Roberto, muchas gracias. Mire, ¿el objetivo cuál es? Porque sigue siendo, ahora es voluntario, pero ¿cuál es el objetivo que tenemos? Hoy, en la calle hay 2,5 millones de personas en alguna de las 43 excepciones que el gobierno estableció. La próxima semana, cuando para Bogotá entren los nuevos sectores, que son las actividades profesionales, los comercios al por menor, peluquerías y las demás sectores que faltan, vamos a tener otro 1.200.000, 1.300.000 personas que podrán movilizarse, ¿sí? Y tenemos un reto y es que Transmilenio no vaya más allá del 35. ¿Qué buscábamos con esta encuesta a través de la aplicación para que las personas nos informaran? ¿Cuáles son sus puntos de origen y destino? ¿De qué barrio a qué barrio se están moviendo? ¿En qué horas? ¿En qué medio de transporte? ¿Para qué necesitamos esa información? Esa información la necesitamos para extraerla, revisar cuáles son los nuevos movimientos de las personas que están saliendo a trabajar, dado que hemos establecido unos turnos por sectores, unos turnos de trabajo. ¿Para qué? Para mejorar la frecuencia de los buses de Transmilenio, para saber dónde implementamos nuevas ciclorrutas a esas personas que nos contesten que se están movilizando en bicicleta, para saber si movemos o no el pico y placa, para evitar aglomeraciones en los portales. Usted sabe que el coronavirus se propaga muy fácilmente y los sistemas de transporte y los paraderos son puntos de alto contagio. Necesitamos anticiparnos a esas aglomeraciones, crear un sistema de transporte bioseguro y evitar que Transmilenio nos supere en alguna de las horas del día ese 35%. Esa es la información que le estábamos pidiendo a la ciudadanía a través del aplicativo de
Bogotá Cuidadora o de Gabo, era uno de los 5 ítems que la aplicación le permite a la ciudadanía. Gabo y Bogotá Cuidadora no es solo que nos entregaran esa información que es fundamental, sino tiene otros servicios de utilidad para las personas. Ahora le estamos pidiendo a la ciudadanía que lo registren de manera voluntaria, pero que nos ayuden con esa información. Es una información que la requerimos para mejorar Transmilenio, sistema de transporte público, el SIT, para mejorar el tema de ciclovías, ciclorrutas, meterle más seguridad a esos corredores donde se están generando los nuevos biciusuarios de la ciudad. Secretario, entendiendo ese proceso, ese procedimiento que usted nos está explicando, ahí se le puede estaría dando la razón, dar la razón a esas personas que criticaban el peligro de la circulación de esos datos, por lo que entiendo, pues terminaban en diferentes entidades del distrito, o esa información terminaba centralizada en manos de quién. La información la recogía, la administraba la Alta Consejería para las TICs, que es una dependencia de la Secretaría General de la Alcaldía. Y a través, jalaba la información y entregaba los datos, por ejemplo, a movilidad, al decirle, mire, del 1,5 millones de personas que van a entrar la próxima semana, hay un pico altísimo de 200, 300 mil que se van a empezar a movilizar desde el portal de Bosa hacia el sector de Kennedy, hacia el sector de Usaquén, un ejemplo. Ahí es donde nosotros necesitamos anticiparnos, aumentar la frecuencia de esas rutas de Transmilenio, o nos pueden decir, hay 80.000 personas que se van a empezar a movilizar o se están movilizando ya por el corredor de la ciclorruta de la calle 80. Allá necesitamos meter más policía para que la cuide y aumentar, si es posible, los dedicados a la bicicleta. ¿Qué información le estábamos pidiendo a la gente? Hay que hacer una claridad aquí, José Roberto, y es que no le estábamos pidiendo ningún dato que la ley contemple como sensible. Aquí le estamos diciendo, díganos de qué barrio a qué barrio se mueve, en qué horas, cuál es un medio de transporte y permítanos tener su correo y su celular, porque esto debe ser un canal de doble vía. Hoy en día, José Roberto, le doy un dato. Ninguna entidad del distrito tiene una base de datos consolidada de los celulares, por ejemplo, de los habitantes de Kennedy. Qué útil hubiese sido tenerla hoy en día en este momento para poderle mandar información a los habitantes de Kennedy, un especial que nos ayude a entregarle las ayudas que están entregando las entidades del distrito y poderle generar una mayor interacción con ellos. Ese es el tema y ese es un debate que debemos abrirlo, y es hasta dónde los datos que nos entreguen las personas podemos usarlos para eso, en qué momento nos lo pueden entregar y todas las garantías. A nivel internacional siempre se ha fijado estas medidas y siempre se ha puesto, y en eso José Carlos es conocedor del tema, y es que sean una medida necesaria, que sea una medida proporcional, que esté científicamente comprobado que con el tipo de medidas nos va a ayudar a evitar la propagación o a mitigarla, y sobre todo que sea una medida temporal. Y esto que estábamos haciendo en uno de los 5 ítems de Gabo, Bogotá Cuidadora, lo estábamos cumpliendo. Sí, mire, secretario, ¿en qué momento deciden? Bueno, la alcaldesa lo hizo a través de su cuenta en Twitter, pero el equipo de la alcaldía esta mañana, ¿en qué momento decide? Mire, ya no es obligatorio, sino que sea voluntario. Y si lo hacen es porque creen que algo pues estaba como cojeando cuando ven ya la tormenta armada en redes sociales. Juan Roberto, nosotros siempre hemos estado abiertos a escuchar a la ciudadanía, las inquietudes, las sugerencias. En estos momentos de pandemia, todo lo que hagamos es una construcción colectiva, es una construcción de todos los ciudadanos, de expertos. Y nuestro fin es Gabo y Bogotá Cuidadora en su totalidad. Entonces, si decidimos no dejarla obligatoria, sino dejarla voluntaria, también es para que el fin de Gabo en los otros ítems que tiene, que ya se los explico, se cumplan y no los perdamos. ¿Cuáles son? Mediante algunas de estas aplicaciones, las personas que requieren ayuda a la alcaldía nos pueden escribir a través de esta página o esta aplicación. Mire, aquí no tenemos datos ciertos en este momento de cuánta gente ha caído en la pobreza extrema, en la vulnerabilidad en estos 2 últimos meses. Son las personas que en algún momento no están en los barrios más vulnerables, no están en las localidades más vulnerables, sino es esa pobreza oculta que hay en Bogotá y que se ha ido aumentando a raíz de esto. Esa persona que hoy no tiene un mercado, necesita una ayuda, puede ingresar a Bogotá Cuidadora y pedirnos la inclusión en algunos de los programas sociales del distrito. También nos sirve para que las personas sepan su alrededor, su barrio, cómo está con el tema de la pandemia.
O sea, si es un barrio que puede estar en alerta naranja, está en alerta amarilla, cómo está el comportamiento. Y también muchas de las personas nos dicen, ¿cómo ayudamos? Yo quiero ayudar. Hay un capítulo dentro de la aplicación y dentro de la app para que la persona que quiera ayudar también pueda ofrecer sus servicios. Y adicional, en coordinación con Corona App del gobierno, hay también un reporte de salud a las personas que quieran hacerlo. O sea, una infinidad de utilidades. Ya vuelvo con usted, secretario, voy con mi otro invitado, José Carlos García. José, lo que comentábamos al comienzo, más allá de esta discusión jurídica o legal en torno a este decreto, pues otra vez queda al descubierto una discusión y es perdóname la expresión todos, incluyendo a los televidentes, la virisipela que despierta, que enciende el tema de que le digan a uno entregue sus datos, pero es que hasta donde yo tengo entendido uno entrega los datos prácticamente en todo lo que compra por el teléfono o por el computador. No solamente los entrega Juan Roberto de manera, digámoslo, directa, incluso a veces las mismas redes sociales sacan la información así uno no lo quiera. Además, estamos hablando, y como lo decía el secretario Mendieta, y usted también lo sabe, Juan Roberto, no estamos hablando de información crítica, así que uno diga, es datos que definitivamente van a cambiar. No, son datos que realmente están ahí, son el número celular, la cédula, que está en una cantidad de sistemas de información, y hace parte, además, Juan Roberto, de un fin importantísimo, y es la mitigación de la pandemia. Así como a usted o a mí o a cualquiera de nuestros televidentes, le llega un mensaje a mediodía de esa aplicación en la que usted pide sus domicilios, que le recomienda, oiga, si usted ayer se comió un pollo, vuelve y le recomienda un pollo, le hace todo un traqueo, un seguimiento a partir de lo que yo le he compartido. Pues qué bueno sería que una aplicación como Gabo, Corona, Medellín Me Cuida, cualquiera de estas, me lanzara una alerta y me dijera, José Carlos, usted estuvo en una zona y estuvo en contacto con una persona que es positiva por COVID. Necesitamos que se haga la prueba, usted, su familia, y me ayuden a prevenir, me ayuden con una alerta temprana, o me digan, por aquí no se movilice porque por ahí hay casos de COVID. En fin, todos estos cercos epidemiológicos, los mapas de calor, todas estas rutas identificadas de epidemia y de pandemia, Juan Roberto, se pueden medir y se pueden cuantificar e identificar con la tecnología. Así lo hizo Singapur, China, Japón, Corea. Alemania, todas estas empresas, Corea, así como usted dice, Corea del Sur. Así que no estamos hablando, ni nos estamos inventando la rueda, uno, y dos, estamos protegidos por la ley de habeas data. Y esto es importante decirlo, Juan Roberto, por una razón. Si yo quiero que mañana Gabo me saque de la base de datos, lo tiene que hacer. Y lo va a hacer porque está con ley de habeas data, lo mismo que Coronap y demás. Y que no quiero que compartan mi información también. ¿Cuánta de esa información que nosotros regalamos a diario en las redes sociales realmente está protegida? Yo diría que ninguna. ¿Y en manos de quién termina? José, pero si la cosa es así, sin tanto misterio, ¿por qué personas como el Procurador General hoy se metieron en la polémica de decir que los datos son sagrados, que cuando se hace de manera obligatoria, ahí se corren riesgos? Usted, repito, que sabe, que conoce del tema, ¿por qué entonces la polémica? Yo creo, Juan Roberto, no es mi campo, pero creo que aquí hay un componente político también de por medio. Sería bueno que si el procurador está preocupado por los datos de Gabo, pues que comience por el principio y preocúpese por los de Facebook, por los de TikTok, por los de Twitter, por los de WhatsApp, por toda la información que están tomando empresas, esas sí internacionales, esas sí que se protegen por leyes de afuera, no las de acá, y que cuando una empresa requiere información, pide ayuda, que la policía necesita información, datos, o una empresa está siendo víctima de injuria, calumnia, y le pide a Facebook, por ejemplo, que tumbe información a Google, no lo hacen nunca, porque no están bajo la ley colombiana de habeas data. Ahí sí estamos desprotegidos, ahí sí están usurpando y usufructuando nuestros datos. Sí. Yo creo que hay un componente político primero, Juan Roberto, y te redondeo la idea muy rápidamente, y es que cualquier tecnología que ayude a salvar vidas vale la pena. Una sola vida que ayude a salvar Coronap, Medellín Me Cuida o Gabo es importante. Ahora yo creo que aquí sí, pues con el perdón del secretario Mendieta, hubo un error y yo creo que Gabo quiso abarcar muchas cosas al tiempo. Entregar mercados, indicar cómo están las rutas de Transmilenio, los síntomas, también la movilidad. Y yo creo que todo eso hace una complejidad muy importante. Y lo segundo es que en el caso de Coronap, por ejemplo, la información la maneja el Instituto Nacional de Salud. Es información dedicada solamente a la salud. En el caso de Gabo es mucho más amplio el alcance y por eso ahí podría haber mucha duda por parte de los críticos. Secretario, tal vez esa fue la equivocación, como que pidieron tanto dato al comienzo que generaron pues esa confusión y ese susto de muchos sobre el tema, mucha reserva. Uno de los programas banderas que tenemos al interior de la administración y es gobierno abierto de datos. Recibo
la sugerencia y la observación que hace José Carlos, pero en este momento necesitábamos mandar todo el paquete porque se requiere todo al mismo tiempo por lo que está pasando. O sea, hay gente pidiendo en los mercados, hay gente ofreciendo ayuda, hay gente que quiere reportar sus estados de salud y necesitamos el tema de movilidad que es clave. O sea, la próxima semana ese es nuestro mayor reto que tenemos la próxima semana y es evitar que Transmilenio nos suba al 35% como se lo venía dando. Afirmando lo que decía José Carlos, que no se ha tocado ningún dato considerado por la ley sensible. Y a partir de hoy, a pesar de que es voluntario, le estamos insistiendo y le estamos pidiendo a la ciudadanía es, mire, entreguen sus datos, aquí se los vamos a cuidar, aquí los vamos a usar para lo que lo están pidiendo. Aquí estamos protegidos por ley de habeas data, de protección de datos, están todos los protocolos establecidos. Y es un derecho que las personas tienen cuando entregan sus datos, y es a que sus datos solo se utilicen para lo cual fue entregado. Y esa es la garantía que pueden tener con la Alta Consejería para las TIC, la Alcaldía de Bogotá. Y es, José Roberto, es natural que las personas tengan miedo a entregar sus datos, porque ya nos ha pasado en el pasado que entregamos un correo electrónico en un almacén y terminamos recibiendo 100 correos electrónicos de otros almacenes, entregamos un dato a una entidad pública y a los 6 meses estamos metidos en cadenas de campañas políticas, y es natural el miedo que tiene la gente, pero desde la alcaldía les estamos diciendo, las necesitamos para mejorar el sistema de transporte, para hacer cercos epidemiológicos, como dice José Carlos, y van a estar bien cuidados y solo los vamos a usar para lo que lo estamos pidiendo. Mire, 2 preguntas finales, secretario. La primera, siendo ahora voluntario, ¿qué tanto flujo de información creen o calculan ustedes que les va a llegar? Hoy se ha comportado muy bien. Estamos insistiendo a las personas que lo hagan. El reporte ahorita, a final del día, nos lo van a tener que se sigue reportando bien y es necesario para los planes que tenemos, para mejorar eso en la próxima semana. Claro, de lo obligatorio a lo voluntario siempre hay un margen grande, pero eso es un tema también de cultura y de contarle a las personas para qué lo necesitamos y el beneficio que va a traer en doble vía. Y la última pregunta, o yo soy muy despistado y me excusa si el despiste es mío, o usted me está dando una gran chiva, pero ¿cómo es eso de que la semana entrante más de 1,5 millones bogotanos salen a la calle? Es que había entendido, y usted me corrige, que la cuarentena obligatoria iba hasta el 14, no hasta el 8. Sí, así está. Las últimas 5 actividades van hasta el 14. La alcaldía tiene previsto hacer unos pilotos con algunos de esos sectores. Vamos a ir haciendo unos pilotos al comercio al detalle, los estamos trabajando. Ya le pedimos a las empresas, a los centros comerciales, al comercio al por menor, a las peluquerías, a los museos, a las bibliotecas, a los laboratorios, a las profesiones independientes, inicien su registro en el Bogotá Se Reactiva, inscriban sus protocolos de seguridad, vayamos allanando y completando ese camino y esos requisitos, estemos listos, y una vez el comité epidemiológico, que estamos con el Ministerio de Salud, Alcaldía, Secretaría de Salud, vean cómo nos estamos comportando, podemos iniciar esa reactivación de esos sectores económicos que aún nos faltan. La otra semana, es decir, si se hace ese plan piloto, la otra semana podría empezar a salir esa gente de esos sectores, de esas actividades, quienes estén en ese rango podrían empezar ya a reabrir sus negocios y a reiniciar sus actividades. Estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo en algunos sectores específicos, algunas zonas de la ciudad, con algunos comercios específicos en esos planes de seguridad, pero dependemos de cómo se comporte la situación epidemiológica en estos días en Bogotá. Si tenemos una situación favorable, con estabilidad, podemos hacerlo. Pero sí se invita a todo ese nuevo sector que aún no ha entrado, a que inicien su registro, y así lo señala el decreto 131, a que inicien su registro y estemos listos para cuando suceda. Pues vamos a estar pendientes, pero le repito, no sé si era despiste mío o una gran chiva la que usted me está dando, que poco a poco mucha gente puede volver a salir la próxima semana. Doctor Mendieta, un gusto haberlo saludado. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Juan Roberto, muchísimas gracias a usted. Un saludo a José Carlos. Muy bien, el secretario jurídico de la alcaldía hablando pues de estas razones. Me quedo con José Carlos para un par de preguntas sobre eso que mencionaba el secretario, y es un poco más allá del debate, José Carlos, es el tema de eso que él mencionaba, que es muy cierto. Usted da su correo en un almacén
y a usted terminan llamándolo de otro tipo de negocios, de campañas políticas, de preguntas, digamos, de encuestas de otro tipo de empresas. ¿Eso no es violar el tema Claro. sagrado de los datos de una persona? Claro que sí, Juan Roberto, eso es un delito, está contemplado de hecho en la ley de habeas data y yo puedo denunciar a esa empresa, puedo denunciar a ese partido político y decirles ustedes de dónde sacaron mis datos, por qué los están usando, yo no he dado permiso para ello. Y eso es parte precisamente del fundamento detrás de esto, porque es que esta pandemia, Juan Roberto, no la vamos a poder contener, no la vamos a poder mitigar a ciegas, sin información. ¿Dónde están los contagios? ¿Cómo se mueven? ¿Están en el transporte público? ¿Van en bicicleta? ¿Están yendo a trabajar de pronto enfermos? ¿O en qué barrios están ubicados? Esa información es la que plataformas como Coronap, Gabo, Medellín, Me Cuida, son las que básicamente le dan esa visual a las autoridades, específicamente para este momento de pandemia. Cuando pase, y lo que dice el secretario Mendieta y lo que han dicho desde el gobierno, desde Medellín y demás, es que una vez pase esto, se borran esos datos, se eliminan esas bases de datos y ya la información no va a estar sino usa o ha sido usada o va a ser usada exclusivamente para eso. Es el primer punto. Lo segundo, Juan Roberto, a mí también me produce alguna preocupación y una duda y es, a veces siento que la gente cree como si estuviéramos en un régimen, como si estuviéramos en Corea del Norte o en Irán o en Cuba o en Venezuela. No estamos en un régimen. O sea, pero no mire José, que es válido el debate, te lo digo. Sí, es válido que es el debate la gente se asuste, se preocupe. Claro, es que es válido por lo mismo que le estoy diciendo, es que uno ve que los datos de uno terminan en manos de todos al final del camino. También puede ser justificado el temor de la gente. Sí, y es válido el debate y es importante que nos respondan a los ciudadanos. ¿Qué va a hacer usted con esa información? Yo se la entrego, pero dígame, ¿quién la va a guardar? ¿Cómo la van a guardar? Y deme las herramientas para yo poder decir, así como se la entregué con un solo botón, deme ese mismo botón cuando quiera que me la devuelva y ya la borre. Eso es importante y debe ser así, hay que decirlo. Tampoco es que tenemos que entregar la información porque sí y ya, y no, hay que saber para qué la van a usar, hay que saber quién la va a salvaguardar y hay que saber quién es el responsable de cuando yo quiera que la eliminen, me la eliminen. Eso es cierto. Pero entreguémosla, hombre, estamos en una pandemia, estamos en un momento muy crítico. Ese es un tema y una discusión concreta la que hemos tenido hoy, pero me le desvío un poco, José Carlos, ya para terminar. ¿Por qué, perdóneme la expresión, por qué carajos, cuando usted hace una compra a través de su teléfono, con una aplicación, le dicen, ojo con sus datos, ojo porque esos datos terminan en malas manos? ¿Pueden terminar en malas manos? Pues mire, Juan Roberto, básicamente la razón por la cual ni a usted ni a mí ni a ninguno de nuestros televidentes les cobran el WhatsApp o les cobran el uso de Gmail o les cobran el uso de Facebook es porque lo pagamos con nuestra información. ¿Qué venden ellos? ¿Cuál es su papel moneda? Nuestros datos. Lo que a usted y a mí me gusta, lo que compartimos, lo que buscamos, las fotos que subimos, toda esa información termina siendo un gran perfil digital de cada uno de nosotros. Y eso es lo que ellos venden. Cuando una empresa de bebidas dice, oiga, yo quiero llegarle a hombres de 30 a 35 años que hagan deporte de día y de noche, le entregan información precisa porque nos tienen muy bien trazados. Y eso es lo que ellos venden y por eso nos llega publicidad digital. Ese es el cambio que hacemos. ¿Puede caer en malas manos? Sí, puede caer en malas manos. Es posible que pueda ser infiltrada la información, que pueda haber una pérdida de datos que pueda además llevando información muy crítica a manos no correctas. Eso puede pasar, estamos hablando de la tecnología. La tecnología no es infalible, pero por eso tenemos esa salvaguarda. Usted me dijo que me la iba a proteger. Si no me la protegió, usted me responde. Y por eso la ley de habeas data es tan dura con el manejo de los datos. Pues vamos a ver qué tan dura sea, porque evidentemente lo que estamos viendo, José Carlos, es que estamos siendo víctimas de, esa sí es una dictadura del gran negocio del Big Data, de la Big Data y de los famosos algoritmos, que eso es así. Don José Carlos García, el editor de Digital de Blue Radio, gracias por estar con nosotros. A usted, Juan Roberto, muchas gracias. Un abrazo. El tema que, repito, pues genera toda clase de reacciones, de suspicacias, de delicadezas, y que hoy llevó a que la alcaldía pues derogara un artículo donde obligaba a la gente a registrar sus datos. Una pausa y en instantes don Ricardo Ospina con el radar aquí en Sala de Prensa. Y es momento ahora de El Radar. ¿Qué tiene en su radar hoy don Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue? Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entran en el radar de Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora los cambios que siguen presentándose en la cúpula del Ejército de Colombia. Hablamos de la salida de 3 generales, de la mayor graduación
y que han salido en medio de lo que han sido investigaciones penales y disciplinarias, o también incluso porque aparecen en fotografías con personajes de dudosa reputación. Comenzamos hablando del general Jorge Arturo Salgado, quien fue inspector del Ejército y hasta ahora era el agregado militar de Colombia en Chile. Y también hablamos del general Raúl Rodríguez, quien era el jefe del Estado Mayor de Operaciones del Ejército colombiano. Los dos pidieron la baja en las últimas horas, según se ha conocido, luego de que la Fiscalía confirmara una primicia que reveló Blue Radio, y es que los dos están en medio de las investigaciones que se vienen adelantando por posibles irregularidades en la entrega de salvoconductos y de permisos a personas vinculadas con la oficina de Envigado y con grupos de sicarios en la ciudad de Medellín. Todo esto tiene que ver con el caso del general Jorge Horacio Romero, ya detenido en la 4ª Brigada del Ejército. Apenas es una investigación, pero en medio de esto, que significa que se haya pedido que se investigue si los dos generales, Salgado y Rodríguez, tenían algún tipo de conocimiento de los hechos, los dos han decidido dar un paso al costado. El otro caso es el del general Adolfo Hernández, quien fuera el jefe de la Fuerza de Tarea Hércules hasta hace pocas semanas. Era el hombre que adelantaba las operaciones contra el narcotráfico en el suroccidente del país, entre otras cosas, en la zona en la que alias Guacho y el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC tienen mayor área de influencia en Tumaco y en el departamento de Nariño. El general Hernández pidió la baja del Ejército luego de que se revelaran fotografías muy cercanas de él posando con José Guillermo El Ñeñe Hernández, el hombre que tenía una fachada de ganadero, pero que habría tenido vínculos con el narcotráfico y habría servido como testaferro de varios temibles narcotraficantes y mafiosos de la costa caribe colombiana, entre ellos Marquitos Figueroa y todo el entramado criminal que hay detrás de él. Con estos escándalos, lo que ahora falta son determinaciones de la justicia, decisiones de fondo de la Fiscalía en materia penal, en caso de que haya méritos para ello, también de la Procuraduría para avanzar hacia sanciones disciplinarias, y la Contraloría, que también investiga el posible uso irregular de los gastos reservados. Además de lo que significa, y es importante, que el Ministerio de Defensa algún día levante la reserva del sumario y le cuente al país exactamente hasta dónde llegó el escándalo de espionaje y de posibles actuaciones ilegales de algunos de los actos oficiales de las fuerzas militares del país. Ojalá, Ricardo, ojalá que se levante esa reserva para conocer algún día lo que pasó con ese escándalo. Y sobre eso último de estos generales, vale la pena decir que el comandante del Ejército, el general Zapateiro, les dijo a estos generales: se van para que se puedan defender afuera de la institución a la que tanto se ha afectado por estos escándalos. Terminamos Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora ya viene Signo Pesos. Feliz noche para todos.